En el Salmo 18 vemos cómo el rey David habla de su testimonio y de la importancia que para él tenía la relación con Dios. Y realmente es algo que nos es de bendición y que nosotros debemos también experimentar en nuestras vidas, y lo hemos experimentado, y el deseo es que todos lo puedan hacer ahí. El versículo 2 del Salmo 18 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Fíjense cómo en este versículo David está manifestando verdades muy importantes que podemos experimentar cada uno de nosotros. El Señor tiene grandes cosas reservadas para quienes confiamos en Él, para quienes depositamos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz que pagó por nuestros pecados. Dice Apocalipsis 21 del 1 al 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la manifestación del gran amor de Dios. En ese momento que vamos a estar con Él por una eternidad. Pero hay que hacer un alto aquí para meditar quiénes somos los que vamos a estar con Él. Ya se nos compartía ahorita en la meditación, los que confiamos en Él, los que hemos reconocido nuestros pecados, los que nos hemos arrepentido y hacemos de Jesucristo nuestro Salvador personal. Por eso es muy importante que si tú que estás escuchando este mensaje aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, es el momento de hacerlo. Es la decisión más importante que vas a tomar y que tendrá consecuencias aquí y en tu vida eterna. Quienes hemos depositado nuestra confianza en el Señor sabemos, porque lo hemos experimentado, la bendición que esto significa en nuestra vida. Pero es importante también que sigamos confiando en Él. El mensaje del día de hoy es: confiemos en Dios. En Isaías 26:4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahí está el llamado del Señor para que confiemos en Él y en sus cuidados. Entonces decíamos que hoy veremos el tema: confiemos en Dios. Y vamos a leer el Salmo 18, del 1 al 6, que dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Fíjense la situación por la que había pasado, y conocemos la historia de David. Realmente había estado en muchas ocasiones a punto de perder la vida, principalmente por manos del rey Saúl. Sin embargo, él confió en el Señor y siempre hizo la voluntad de Dios, y dice: pasé todas estas situaciones con temor, con situaciones difíciles, pero mi confianza en Dios hizo que clamara a Él, y Él oyó mi gemido desde su templo. Por eso confiemos en Dios. En primer lugar, porque Él es
firme como una inmensa roca. Lo primero que dice el salmista acerca de Dios es que Él es una roca. Le llama roca mía. Pero no es una roca que simplemente se encuentra en el paso. Es su roca. Y eso cobra un valor especial. No es lo mismo decir la roca que decir mi roca personal, en la que yo me puedo sustentar, en la que yo me puedo soportar siempre, porque es mía. Es una mención enteramente personal. Y esta relación personal es la que Dios quiere que tengamos todos con Él. Es la razón por la cual dio a su Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y tener una relación personal con el Señor. Tampoco se trata de una roca cualquiera, por muy inmensa que podamos imaginarla, cualquier roca que podamos nosotros identificar. Muchos de nosotros hemos pasado por la Rumorosa y vemos que hay muchas rocas, pero pocas personas tal vez hemos tenido oportunidad de estar por detrás de la Rumorosa, y ahí hay una roca que mide cerca de 500 metros. Y ahí pues obviamente la escalan, hacen ejercicio. Es una roca inmensa, grandísima, que a veces no nos pudiéramos imaginar. Bueno, cualquier roca, por muy grande que sea, no es nada comparada a la inmensidad de la roca infinita que es Dios. Pero además es una roca perfecta. En Deuteronomio 32:4 dice el Señor: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Dios es la roca cuya obra es perfecta. Tal como el Señor Jesucristo es uno con Dios Padre, y como tal, Jesucristo también es la roca. Ahorita nos estamos refiriendo a Dios como la roca y vamos a pasar a referirnos a Jesucristo como la roca. En 1 Corintios 10:4 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está hablando de cuando el Señor sacó de Egipto a su pueblo y cómo los fue protegiendo con una nube de los rayos solares. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando del maná que descendía del cielo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Está hablando en el momento en que el Señor, de manera milagrosa, produjo agua en la roca para que ellos pudieran saciar su sed. Dice: todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Lo que nos revela este pasaje no es solo que Cristo es la roca, sino que ha estado con Dios todo el tiempo, y particularmente hace mención que los cuidados que Dios tuvo por su pueblo en este andar en el desierto, los hace junto con Jesucristo. Jesucristo es el medio, el verbo por el cual el Señor se manifiesta. Este pasaje hace mención al agua que tomaron de la roca en aquel momento de gran sed que tenían ellos, y que le pidieron al Señor pues que lo liberara de ese tormento de sed, y entonces Él produce el agua de la roca, simbolizando lo que después el Señor Jesucristo dijo que les daría a beber a todos los que en Él creyeran, es un agua que eternamente permanecería con ellos y no les daría sed nuevamente. El Señor Jesús estuvo en todo el proceso desde la creación y a lo largo de la humanidad, y aquí hace mención especial de algunos momentos en los que Él estuvo como la roca que provee de vida eterna. La roca entonces es Cristo, y obedecer la palabra de Dios es igual que edificar sobre una roca. Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La palabra de Dios nos exhorta a que edifiquemos, a que continuemos la obra que el Señor inició en nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros edificar? Nos lo dice muy claramente en este pasaje: obedeciendo la palabra de Dios. Al obedecer la palabra de Dios, nosotros sobreedificamos sobre la roca, sobre la base de nuestra salvación, que es Cristo. Y la ilustración que el Señor nos da, el ejemplo que el Señor nos da aquí no puede ser más claro. Compara la roca firme con la arena y hace esta explicación de cuando una persona construye en un lugar o en otro. Hace poco me compartió una de mis hijas de unas personas que quieren construir unos departamentos y que quieren que sean de varios pisos, y le dije, oye, pues qué interesante, y está bien bonito el proyecto, y diga, pues qué interesante está, pero yo creo que ocupan un buen estudio de mecánica de suelos, ¿verdad? Y necesitan también saber dónde está el piso firme, porque todas estas laderas, pues es tierra que se cae, es tierra que se desmorona, es tierra sobre la que no debería de construirse. Y lo hemos visto, o sea, en Tijuana se han caído muchísimas casas porque no edifican sobre una base firme. Entonces es muy ilustrativo y podemos nosotros entender con claridad lo que el Señor nos está diciendo. Si construyes sobre algo que no es sólido, se va a caer lo que construyas. Pero Él es la roca y Él es el que nos da este cimiento. La roca es Jesucristo y es el cimiento sobre el cual nosotros podemos también crecer y construir. Y es importante entonces que nosotros entendamos que tenemos a un Dios que es eterno y que tenemos un Dios que no cambia, que permanece para siempre y que es firme. Y que podemos siempre confiar en Dios. El Señor es mi roca y es tu roca si tú lo has aceptado como Señor y Salvador. Si no lo has hecho, estás edificando sobre la arena y tu vida tendrá un destino seguro. Será destruida y perderás la comunión con Dios por toda la eternidad. Vivirás en un castigo eterno que el Señor ha destinado para todos aquellos que se han rebelado en contra de Él. Hagamos entonces del Señor nuestra roca permanente. A veces podemos estar pasando por situaciones y recordar esto va a ser muy importante, porque hay cuestiones de salud, de economía, de trabajo, de diferentes circunstancias que hace que vengan temores a nuestra vida, que hace que vengan inestabilidad, como esta frase que se dice, ay, me dijeron esto y me movió el tapete. Bueno, no necesitamos estar parados sobre un tapete que se mueve. Confiemos en el Señor, que es la roca, Él no se mueve. Y nadie va a poder quitarnos de ahí mientras estemos confiando en Él. Entonces, no tendremos temores, podremos descansar perfectamente en la noche, no despertarnos en la madrugada si es que es por alguna situación o una preocupación, que yo espero que no. Oscar me decía que cada vez duerme menos y yo no quise decir ningún comentario al respecto, porque a mí me está pasando igual. Pero sí, la verdad es que solo edificando sobre el Señor, que es la roca, podremos tener éxito en nuestras vidas y alejar todos los temores que pueda haber. En segundo lugar, confiemos en Dios porque Él es nuestra fortaleza. David usa la imagen de un castillo, una roca y un castillo para describir la solidez y la seguridad que se encuentra en Dios. Bueno, en un sentido físico, una roca y un castillo, pues son estructuras muy fuertes, son impenetrables, fueron construidas, en el caso del castillo fue construido para que no pudiera nadie penetrarlo. Y los construían normalmente sobre una roca firme, a veces en un acantilado, alejado, trataban de hacerlos impenetrables. Entonces está ilustrando
esta situación que nos habla de un refugio seguro contra los enemigos, contra cualquier persona que atente contra nosotros. Y así como una persona busca refugiarse en un lugar seguro durante una tormenta, nosotros podemos buscar refugio en Dios durante las tormentas de la vida. Y a veces olvidamos que tenemos ese gran Salvador y ese castillo que nos permite refugiarnos en Él. Y ya sean problemas personales, financieros o de salud, nosotros podemos refugiarnos en nuestra fortaleza que es Cristo. Dios es nuestra fortaleza que es impenetrable, que nos sirve de refugio, pero nos sirve también de protección. Esa era la función de los castillos y es lo que nos está enseñando este pasaje. Es refugio, pero al mismo tiempo es protección. El Salmo 144, 1 y 2 dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Dios es para nosotros una fortaleza que impide que nuestros enemigos nos puedan tomar por sorpresa mientras estemos refugiados en ella. ¿De qué depende que nosotros podamos estar protegidos? Que permanezcamos en la fortaleza, que permanezcamos en la fortaleza en comunión íntima con el Señor. Si salimos de ahí, si salimos de esa relación con Dios, pues vamos a poder ser atacados por nuestros enemigos, que son el mundo, la carne y Satanás, y ser heridos por ellos, derrotados momentáneamente por ellos hasta que vengamos de nuevo a pedirle perdón a Dios y al Señor Jesucristo, que estará listo para perdonarnos. Entonces Dios también es nuestro escudo. Esta fortaleza también es un escudo. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Yo soy tu escudo. Esta función de la fortaleza de protegernos contra nuestros enemigos, contra todo aquello que acecha contra nosotros. Y los temores son enemigos. Y los pensamientos que trae Satanás a nuestra vida son enemigos, que quieren que menguemos espiritualmente, que confiemos en nuestras fuerzas y que nos alejemos del Señor. Pero el Señor es un escudo para nosotros. ¿Cómo me hago yo de ese escudo? La fe en Dios es el escudo espiritual. La fe en Dios. Cuando leemos en Efesios 6:16 que dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y sigue haciendo la analogía de una protección. Así como la fortaleza nos protege, también el Señor nos da un escudo de fe por medio de la confianza en su palabra, por medio de la confianza de lo que Él dice. Es el escudo que nos protege de nuestros enemigos. Y nuevamente enfatiza que la confianza plena en Dios y en su palabra es lo que nos da la victoria y nos ayuda a salir adelante. Escuchemos entonces la palabra de Dios, confiemos plenamente en ella y por este medio obtendremos la obtención, obtendremos la protección, obtendremos el escudo de Dios que nos dará protección contra todos nuestros enemigos. Proverbios 2:7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, por medio de la palabra de Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Tú caminas rectamente? Alguien puede decir: no, ya estoy grande y me mareo y camino así medio. Pero no es eso lo que nos quiere decir la palabra de Dios. O ya estoy lastimado de la rodilla, de la cadera, necesito andadera. No es eso a lo que se refiere la palabra de Dios. Está haciendo una analogía de caminar rectamente, es caminar en aquellos caminos que el Señor tiene para nosotros, que ha predestinado para cada uno de nosotros. No habla de cualquier camino, sino los que andan en los caminos de Dios. ¿Cómo podremos saber en qué caminos debemos andar? Por medio de la palabra de Dios, en la cual el Señor nos muestra
su voluntad. Por eso es tan importante, insisto, leer, memorizar y aplicar a nuestra vida la palabra de Dios, porque en ella está la salvación, pero también está el camino seguro que Dios quiere que recorramos diariamente. Es escudo a los que caminan rectamente, a los que caminan guiados por su palabra. Un escudo protege físicamente, mientras que la fuerza de mi salvación implica que Dios es la fuente de poder detrás de nuestra redención y seguridad continua. Vemos cómo en el contexto de una batalla un soldado confía en su escudo para protegerse. A mí que me gustan mucho estas películas y estos libros me llama mucho la atención los diferentes escudos que utilizaban los guerreros y eran muy curiosos, tenían particularidades cada uno de ellos, pero todos iban a la guerra con un escudo. No es nada más de ir a la ofensiva, sino necesito también protegerme. Y así como ellos, nosotros tenemos que vivir protegidos con la palabra de Dios, con el escudo de la fe, pero también con la palabra de Dios exhortando a que todos vengan al arrepentimiento. El Salmo 91:2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y dice el alto refugio en los versículos que leímos, en el Salmo 18, le llama alto refugio. Y esto sugiere un lugar elevado. Por eso hablaba yo de los castillos que son construidos también sobre montañas, algunos sobre rocas, sobre diferentes situaciones, sobre rocas muy altas. Y normalmente habla de un alto refugio. Es un lugar también donde la perspectiva es diferente, donde la observación de las cosas es diferente. Cuando estamos en un refugio alto, las cosas, además de verse más pequeñas, se ven diferentes. Cuando nosotros estamos confiando en el Señor, refugiados en Él, meditando en su palabra, las cosas se van a ver diferentes. Las grandes amenazas se van a ver más pequeñas y nuestra perspectiva también nos va a ayudar a tomar el camino adecuado que Dios tiene para nosotros. Cuando habla de un refugio alto, alto refugio, nos da también esta idea de que nuestra perspectiva cambia desde las alturas. Y sabemos nosotros que la perspectiva de Dios es muy, muy diferente a lo que nosotros pensamos y creemos, salvo cuando depositamos nuestra confianza en Él. Entonces, cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, elevar nuestra mirada a Dios, confiar en el Señor, meditar en su palabra, nos va a proporcionar una perspectiva y una óptica muy diferente de lo que sería si permanecemos en nuestra carne, y nos va a dar la victoria para salir adelante. Confiemos en Dios. Él es nuestra fortaleza, es nuestro escudo, es nuestra perspectiva clara de una realidad que mientras no andamos en Él nos genera confusión, pero estando firmes en el Señor nos da una claridad de a dónde debemos caminar y caminar rectamente en sus caminos. Pero lo más importante, en tercer lugar, confiemos en Dios porque Él es nuestro libertador. En el versículo 2 del Salmo 18, David lo describe como mi libertador y nuevamente enfatiza esta parte personal, mi libertador personal. Lo hemos visto a lo largo de la historia bíblica y lo hemos visto en lo personal. Tenemos un gran libertador. David habla siempre de Dios liberándolo de todos sus temores. Y esa es una experiencia que nos ayuda también a nosotros a aplicar los mismos principios y entender que vamos a tener éxito en ello. Porque Dios no es un refugio pasivo nada más, sino que activamente Él participa de nuestra liberación. No es nada más una roca, no es nada más un refugio, un escudo, sino que nos libera. Actúa también proactivamente y nos genera libertad. No solo trae consuelo y esperanza para superar esas circunstancias, sino que trae
libertad y nos libera de todo. Por ejemplo, nos libera de nuestros temores. En el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Tienes temores? ¿Experimentas temores en tu vida? Pues solo Dios te puede librar de ellos. Pero si los tienes, es porque no estás descansando en Dios. Es porque no estás confiando en tu libertador. O no has hecho tuya esa libertad que Dios quiere darte. Pero Él es tu libertador. Él buscó una relación personal contigo por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Y cuando tú haces tuyo este sacrificio, tienes una relación personal con el Señor. Y Él te libera en ese momento de las consecuencias de tus pecados. Y te da la victoria de aquí en adelante sobre ellos. El Señor es principalmente un gran libertador. Gracias a Dios que tenemos un refugio firme, que tenemos una roca en la cual sustentarnos, pero tenemos también un libertador que nos ha libertado, nos ha liberado de las consecuencias del pecado cuando venimos a Él, pero nos sigue liberando día con día de situaciones que la carne y nuestros enemigos traen a nuestra vida. Acudamos a Él, mantengámonos en Él. En 2 Corintios 3, 16, 17 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Aquí está hablando de personas, y nos sorprende a veces cuando nosotros comentamos cosas que son muy lógicas, que vienen en la palabra de Dios, y que comentamos con personas que pensamos que tienen cierto discernimiento intelectual y no lo entienden, y el Señor nos da la respuesta: tienen un velo, tienen cegada la vista, y no van a poder entender las cosas espirituales, y a veces nos genera cierta frustración que no debería, porque debemos de confiar en el Señor y en sembrar su palabra, y la palabra hará su trabajo. Dice, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Cuando se conviertan al Señor, dice el versículo 16, el velo se quitará. Donde está el Señor, allí hay libertad. Si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, si lo invitaste a morar en tu corazón, Él mora en tu corazón. Y en ti hay libertad. No te alejes del Señor, no te apartes del Señor, no te vuelvas nuevamente esclavo de aquello de que te liberó, del pecado, de las angustias, de la falta de confianza. No vuelvas a ellos. El Señor ya te liberó de esas cargas y tiene un propósito para ti que es muy superior a todo esto. Así es que cualquier circunstancia que vivamos, vivámosla en la fortaleza que Dios nos da. En Lucas 4, 18, 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y está hablando el Señor Jesús. Está leyendo en la sinagoga un texto de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo primero que sobresale aquí es la palabra libertad. Viene el Señor Jesús como un liberador. Lo vemos en esta sinagoga anunciando el comienzo de su ministerio. Él mismo se identifica como el ungido que ha venido para liberar a los cautivos, y todos se sorprenden cuando lo escuchan y no son capaces de articular palabra en ese momento. Y esto evidentemente no se trata de una liberación física, como equivocadamente muchos judíos, si no es que la mayoría, creyeron. No es una liberación física, es una liberación espiritual, emocional, social. Jesús comienza su misión con un mensaje de liberación para toda la humanidad. Todo el que crea en mí será liberado de las consecuencias del pecado, y de aquí en adelante podrá vivir una vida de libertad. Y podemos confiar en que el Señor tiene la capacidad de libertarnos, porque dio muchos testimonios, como por ejemplo en Marcos 5,
del 1 al 20, vemos la historia del endemoniado gadareno y cómo el Señor hizo que los demonios salieran de él, se fueran a unos puercos que estaban ahí paciendo, pero a él lo libertó. En este relato Jesús, que libera a este hombre poseído, da este milagro y demuestra con ello su capacidad que tiene sobre los malos espíritus y sobre todo, cuando el Señor también resucita a Lázaro, da muestras del poder que tiene sobre la muerte. En Juan 8, 34 al 36 dice, respondió Jesús, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor nos libra de las consecuencias de los pecados que hemos cometido y nos libra de la esclavitud del pecado. Porque quienes hacen pecado, dice el texto, son esclavos del pecado. Él nos libera de esta esclavitud, nos da la libertad y nos permite entonces una vida espiritual exitosa y una vida carnal también exitosa, porque al final de cuentas, cuando nosotros estamos entregados al Señor, vivimos una vida que no está dada a los vicios, que no está dada a situaciones que la gente normalmente en el mundo está enfrentando, y bueno, hay un reflejo de una vida diferente en cada uno de los que amamos al Señor y vivimos para Él. Y la gente a veces se sorprende que dice, bueno, pues tú estás casi igualito, no ha pasado el tiempo. Bueno, el caso es que el Señor ha obrado en mi vida y eso es lo que ha hecho diferencia, y claro que pasa el tiempo, lo sabemos, ¿verdad? Pero a lo mejor tenemos amigos que han llevado una vida de desvelos, de tomar, de cosas por el estilo, y bueno, se ven los efectos también. Pero finalmente lo que nosotros reflejamos en nuestra vida es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Tampoco tenemos ningún mérito. Pero si vivimos en preocupaciones, con pendientes, eso también se va a notar en nuestra vida. Pero el Señor nos ha liberado de eso. ¿Qué necesidad tenemos de andar con estas situaciones cargados en la carne cuando el Señor nos ha liberado de todo ello? Necesitamos estar firmes en el Señor. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La obra de Jesús como nuestro libertador se manifiesta en la cruz, donde su sangre fue derramada para redención y el perdón de nuestros pecados. Y a través de su sacrificio Jesús no solo nos libera de la pena eterna del pecado, sino que nos invita a entrar en una relación liberadora, una relación con Dios. Jesús es nuestro libertador definitivo. Por medio de Él, nosotros podemos conocer la verdadera libertad. Hay gente que hoy estudia, por ejemplo, cosas como la libertad financiera o la libertad de esto o de aquello, pero la libertad la da el Señor. Y podemos vivir con muy pocos recursos, pero felices, con muy poco dinero, pero siendo felices. El Señor nos satisface de todas nuestras necesidades, no necesitamos más. Entonces, enfocarnos en ese tipo de temas, pues estamos en nuestra carne queriendo construir algo que nos va a generar evidentemente preocupaciones, evidentemente desvelos, evidentemente que nuestra carne padezca, y no es eso para lo que nos tiene el Señor aquí. Si te sientes atrapado por el miedo, por la angustia, por el pecado, te invito hoy a acercarte a Jesús. Hoy es el día de salvación, dijo el Señor, y Él es el único que puede ofrecerte verdadera libertad. Permite que Él te libere y te transforme con su poder en otra persona totalmente diferente. El Señor te ama y quiere que tú vengas a Él. Ven a Jesús y serás verdaderamente libre. Espero que cada uno de nosotros podamos reflexionar en nuestra propia vida y ver cómo estamos viviendo en esta libertad que el Señor tiene para nosotros, o si la estamos dejando de lado. Si nos estamos saliendo de la fortaleza que es el Señor y andamos caminando en nuestros propios caminos que nosotros diseñamos. Si nos estamos bajando de la roca y empezamos a caminar en arena o peor, en lodazales en los que nos empezamos a hundir. ¿Cuál es tu relación personal con el Señor? Ya nos liberó del pecado, pero Él quiere
que día con día vivamos una vida exitosa, una vida firme, una vida protegida, siendo un escudo para nosotros de nuestros enemigos y dándonos la victoria y la libertad para cualquier cosa que nosotros podamos enfrentar. El deseo es que sobre todo nosotros tengamos en nuestro Señor a un gran libertador que nos guíe siempre a una vida exitosa en Él y que un día estaremos gozándonos eternamente alabando a nuestro Señor en el cielo. Que Dios los bendiga.